Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? También saludamos a todos los hermanos que están conectados allá a la transmisión por nuestro canal de YouTube y las plataformas de la iglesia. Gracias a Dios por que podemos reunirnos el día de hoy nuevamente, que nuestra iglesia está en movimiento. Gracias al Señor porque nos podemos ver aquí, el grupo que nos tocó venir en esta ocasión. Gracias al Señor porque ya el tiempo para reunirnos así por escuadrones los domingos está llegando a su final y yo creo que en próximos meses ya tendremos el esquema bajo el cual vamos a reunirnos en forma normal, siguiendo el esquema que el Señor nos dirija a escoger el que sea mejor. No se trata de repetir lo mismo de antes, sino que hagamos las cosas mucho mejor que antes y aprendamos de esta pausa de 2 años que el Señor nos hizo que tuviéramos para, entre otras cosas, reflexionar en el formato de nuestras reuniones, en nuestros propósitos por los que nos congregamos, en los objetivos que buscamos al venir a congregarnos. Hay que aprender y hay que mejorar, hermanos. Como iglesia tenemos que dar mejores pasos al respecto. Y también en la enseñanza tenemos que avanzar, dar mejores pasos al respecto. Hoy vamos a tener nuestro estudio de la Biblia, vamos a hacer equipos y para los que no están acostumbrados a hacer grupos de trabajo, quiero decirles que la instrucción, el aprendizaje es mejor cuando uno está activo en el aprendizaje y no cuando está uno pasivo, solamente escuchando. Capta uno mejor, aprende uno mejor cuando uno está activo, involucrado en el estudio de la Biblia y no solamente sentado escuchando. Así que nuestro propósito como pastores es que aprendamos de la palabra de Dios. Venimos a eso, ¿no? Venimos a aprender de la palabra de Dios, no hacer un ejercicio religioso más de cada domingo, que así se nos puede ir la vida, en un ejercicio religioso de cumplir y venir y ya, y vámonos. Estamos aquí, queremos aprender de la palabra de Dios y es nuestra responsabilidad como pastores y es nuestro gozo poder hacerlo y ayudarles a ustedes a que avancen, hermanos, en el conocimiento de la palabra de Dios y que nos afirmemos en cosas tan importantes como lo que vamos a ver hoy, que está bien compenetrado con el canto que acabamos de aprender, que nos habla de las evidencias de un creador y de cómo es que este creador se hizo carne y vino y habitó entre nosotros. Así que las evidencias del cristianismo y de la existencia de Dios y de tantas otras cosas existen, son reales y hoy vamos a afirmarnos en una de ellas. ¿Por qué la Biblia debe ser autoridad en mi vida? Es el tema que vamos a tocar hoy. Y hay un grupo de hermanos, póngase de pie, hermanos, que me van a ayudar como moderadores de los grupos pequeños. Le van a levantar esta hojita, ahí está la hojita verde. Ellos me van a ayudar como moderadores. Así que yo quisiera pedir, y ahorita vamos a repartir la hoja de estudio, le voy a pedir a todos los hermanos que se acerquen a uno de ellos, el que esté por ahí cerca, y hagamos grupos de 4 o máximo 5 personas. No más, 4 o 5 personas máximo. Hagamos un grupo de estudio de 4 a 5 personas con los hermanos que tienen ahí la hojita verde. Los hermanos que están viendo la transmisión, preparen ahí, si están en familia o en grupo, ustedes son el grupo pequeño que vamos a ir siguiendo este estudio. Muchas gracias. Que sean grupos de 4 o de 5 máximo, hermanos, para que no sean demasiadas personas y eso también nos ayuda en el aprendizaje. Ahí está. Muchas gracias. ¿Se han dado cuenta, hermanos, que entre nosotros hay visitantes?
Ahorita aprovechen para darle la bienvenida a los visitantes, hermanos, que ahí se sentaron con ustedes. Y también entre nosotros hay hermanos que están empezando a leer su Biblia. Hay otros que ya tenemos más de 40 años de leer la Biblia, pero hay hermanos que están empezando a leer su Biblia. Incluso hay algunos que están aquí que no traen su Biblia porque están en el proceso de aprender a llevar y traer su Biblia a las reuniones. Así que vamos a compartir la Biblia con los demás. Vamos a buscar hoy bastantes pasajes de la Biblia. Y entonces, yo quiero, hermanos, que para que ustedes construyan una fe más firme, tiene uno que leer este libro y leerlo por uno mismo, para uno construir una fe firme. Dice el apóstol Juan en Juan 20, que estas cosas se han escrito para que creáis. Y entonces necesitamos leer la Biblia y ver lo que dice por nosotros mismos. Así que estos grupos de estudio van a ser, porque porción que yo les voy a indicar, porción que ustedes van a buscar y la van a leer. Y el moderador nos va a hacer el favor de leer la porción o indicar quién la va a leer, para que entre todos la tengan y la lean. No queremos dejar a nadie atrás, que todos sepan lo que dice, que todos lo encuentren en la porción y lo marquen en sus Biblias. Eso es lo que queremos, ¿sí? Que encuentren la porción, que la marquen. Los hermanos que van a repartir la hoja de estudio, adelante, hermanos, rápidamente ayúdenme a repartir la hoja de estudio. Muchas gracias. Y entonces nuestros hermanos moderadores nos van a ir diciendo la porción y la van a leer ellos o nos van a indicar quién la va a leer. Y así vamos avanzando en el estudio de este tema tan importante. Tenemos suficientes hojas para todos. Levante la mano donde falte, por favor. Levante la mano si a usted le falta una hoja de estudio. Hay suficientes para todos. ¿Ya todos tienen su hoja de estudio? Hugo, ¿me prestas una? La mía la di. Gracias. ¿Ya estamos listos, hermanos? Si tienen algo con qué anotar, también sáquenlo para que puedan ahí hacer sus notas ahí en su hoja de estudio y subrayar lo que les parezca importante. Gracias a los hermanos moderadores que van a estar ayudándome para que se busquen las porciones y las lean cuando yo les indique. Empecemos introduciendo este tema. ¿Por qué la Biblia debe ser autoridad en mi vida? La hoja de estudio está ahí en nuestra página web de la iglesia, www.i-betel.org, o también la pueden ustedes encontrar, esta hoja de estudio, en la descripción del video, de este video de YouTube. Ahí en la descripción aparecerá también el link para descargar esta hoja de estudio, que es muy importante para seguir el estudio. Ojalá que los hermanos que están viendo la transmisión ya lo hayan descargado. Eso estaba desde el día de ayer, estaba en la página web de la iglesia para que ustedes descargaran la hoja de estudio. Y agradezco a los hermanos de transmisión, del equipo de la web, de sonido, de presentación y de proyección, la labor que siempre hacen para ayudarnos con todo esto. ¿Por qué la Biblia debe ser autoridad en mi vida? Dice Lucas 11:28, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Inicio con una pregunta para todos, hermanos. ¿Quiénes tienen autoridad en tu vida? ¿Quiénes
¿Quiénes tienen autoridad en tu vida, hermano? ¿A quiénes le haces caso? ¿A quiénes tomas en cuenta en tu vida? Todos estamos dando autoridad en nuestra vida a alguien. En cierta medida, todos le hemos dado a la autoridad sobre nosotros, en cierta medida, a nuestros padres. Nuestros padres tienen autoridad sobre nosotros. Le hemos dado autoridad tal vez a nuestros amigos. Les hacemos caso, los tomamos en cuenta. Le hemos dado autoridad a nuestros conocidos. Para nosotros, ciertos profesionistas tienen autoridad en su ramo. Dependiendo del grado de credibilidad que les demos, es la autoridad que les vamos a dar a esas personas. ¿Le creemos más a esta persona que nos ha demostrado ser confiable que a aquel desconocido que apenas conocimos ayer? Tiene más autoridad esta persona que nos ha acompañado durante 10 años en nuestro trabajo que la persona nueva que acaba de entrar. Le hemos dado más autoridad debido a sus cualidades, tal vez, a sus conocimientos, a su preparación, a su experiencia, o sencillamente porque gente que confiamos confía en ellos. Por ejemplo, cuando estamos enfermos, todos nosotros buscamos un buen doctor. Un doctor que nos recomendaron, de preferencia. Y seguimos las instrucciones de ese médico, le seguimos sus recomendaciones, seguimos lo que nos dice, hacemos caso porque le estamos dando a ese médico autoridad sobre nosotros, por sus conocimientos, por su preparación, los títulos que tiene, porque nos lo recomendaron, entonces le damos autoridad, le hacemos caso, lo tomamos en cuenta, confiamos en él. O sencillamente le dimos autoridad porque nos trató bien, ¿verdad? Me trató muy bien, voy a confiar en él. De eso estamos hablando. Este asunto de la autoridad, hermanos, a quién tomo en cuenta y a quién le hago caso en mi vida, es un asunto que determina en gran medida hacia dónde vamos a ir, porque vamos a seguir las instrucciones de aquel o de aquellos a quienes les damos crédito, en quien ponemos nuestra fe, en quienes confiamos. Y esto puede ser incluso en nosotros mismos, ¿verdad? Que confiemos o le demos crédito a nuestras propias opiniones. Así que preguntémonos nuevamente, ¿quién tiene autoridad en tu vida? ¿A quién o a qué has dado crédito y confianza para seguir sus instrucciones? Hermanos, de entre todas las personas o cosas que pueden tener autoridad sobre nosotros, la Biblia, hermanos, este libro es digno de crédito, es digno de fe. La Biblia podemos escoger que sea la autoridad para nuestra vida, por encima de cualquier otra autoridad. Pero la palabra de Dios, hermanos, puede ser autoridad para nuestro bien solamente si decidimos darle crédito, si decidimos poner nuestra confianza en lo que dice este libro. Pero poner nuestra confianza en la palabra de Dios, como lo vamos a ver, desgraciadamente no es algo sencillo, porque todos hemos enfrentado obstáculos y estamos enfrentando obstáculos internos e externos para poder realmente convencernos que le podemos dar la autoridad sobre nuestra vida a este libro y que hay que tomarlo en cuenta y hay que creerlo. Hay obstáculos que nos han impedido o que tal vez a algunos les están impidiendo darle autoridad a la Biblia en su vida. Primer obstáculo, pues, es la naturaleza rebelde y autosuficiente del ser humano.
nuestra propia autorrebeldía y autosuficiencia y nuestras propias opiniones, pues desgraciadamente es uno de los primeros obstáculos que nos impide dar la autoridad a la Biblia. También los prejuicios personales detienen a muchos, estorban los conceptos religiosos imprecisos, conceptos religiosos que traemos, ciertas costumbres añejas que no van del todo con lo que dice la Biblia, también nos estorban para hacerle caso a lo que la palabra de Dios dice. A veces la conveniencia también nos estorba, o las formas de pensar o actuar que ya tenemos arraigadas, porque así ya lo hemos hecho muchas veces y desde hace mucho tiempo. Otro de estos estorbos que está desgraciadamente impidiendo que muchos le den autoridad a la palabra de Dios en su vida es el ejemplo de vida mediocre que proviene de personas que dicen seguir la Biblia, o francamente el mal ejemplo de algunos que incluso enseñan y predican la Biblia. Eso desalienta a muchas personas para realmente seguir lo que la palabra de Dios dice, aunque la Biblia no tenga la culpa de que otros vivan mal o sean mediocres o den mal ejemplo. De todas formas esto estorba, ¿no? Otros han tomado la Biblia, la han usado mal, otros han malinterpretado sus enseñanzas a su conveniencia, o la usan la Biblia para sustentar excusas para sus falsedades y para sus errores. Y esto desgraciadamente afecta la credibilidad de la Biblia. No es que la Biblia sea falsa. Lo que pasa es que cuando alguien da mal ejemplo, cuando alguien la tergiversa, cuando alguien incluso hace cosas en nombre de Dios, en nombre de la Biblia, pues desgraciadamente mancha la reputación de la Biblia. Así que hay estorbos por los cuales desgraciadamente muchas personas, incluso cristianos, no le han dado autoridad en su vida a este libro, no le hacen caso del todo, no lo toman en cuenta del todo, y ese es un gran problema. Pero también la Biblia, hermanos, desde el inicio ha sido, y más en los últimos tiempos, ha sido el blanco de ataques para intentar desacreditarla, para que las personas desconfíen de la Biblia. Mucho se ha escrito y se seguirá escribiendo para tratar de demostrar que la Biblia no tiene autoridad como libro de Dios. Y ustedes lo saben bien. Muchas personas, impulsadas por diversas razones, como sentimientos antirreligiosos, que hay mucho sentimiento más en nuestros días antirreligioso, otras impulsadas por escepticismo, ateísmo, agnosticismo, racionalismo, secularismo y un largo etcétera, han intentado desacreditar la Biblia de distintas maneras y lo seguirán haciendo. Incluso desde los medios de comunicación masiva, hermanos, ustedes lo han visto, desde la televisión, el radio, el internet, tienen más difusión los contenidos que van en contra de la Biblia que los que son a favor de la Biblia. Estas personas que hablan en contra de la Biblia en los medios masivos de comunicación tienen más voz y dan y exponen sus supuestas pruebas, entre comillas, de que la Biblia es solo un libro cualquiera, que aquellos que exponen sus evidencias concretas y que están a favor de la Biblia no aparecen en los noticiarios, no aparecen en los documentales, no aparecen en los medios de comunicación masivos. No sé si se han dado cuenta. Aquellos que señalan el carácter único y milagroso de la palabra de Dios no se escuchan en los medios masivos de comunicación, algunos porque los consideran religiosos o por otras razones. Esta difusión, hermanos, contra la Biblia es amplia.
y está hecha por quienes controlan los contenidos en los medios de comunicación masiva y ellos deciden qué se transmite a través de los medios. Es una transmisión parcial, es una transmisión tendenciosa, que tenemos que tener cuidado. Porque si fuera algo objetivo e imparcial, tendrían que difundir las propuestas que también son de apoyo a lo que la Biblia dice y no solamente aquellas propuestas que van, según ellos, en contra de lo que la Biblia dice. Así que los medios de comunicación no se prestan ni difunden las distintas posturas que existen sobre la naturaleza de la Biblia como para que las personas, el escucha, valore la evidencia y la persona entonces juzgue por ellas mismas. Es como la enseñanza de la evolución, hermanos. La evolución se enseña como una religión. La evolución se enseña ya como una verdad absolutamente probada, cuando no es cierto. Sigue siendo una teoría y los eslabones perdidos de los que hablaba este canto que los acaban de enseñar, no es un eslabón perdido, hermanos, son miles de eslabones perdidos. Uno de los grandes defectos de la teoría de la evolución es su discontinuidad en el registro fósil, y no me voy a meter ese tema porque entonces nos darían las horas. Pero hay grandes fracturas en la teoría de la evolución. Así que es indudable, hermanos, la influencia de la difusión contra la Biblia que hay y que está afectando las mentes de muchas personas y que también desgraciadamente afecta la mente de cristianos. Pues estas informaciones ponen en duda a muchas personas, intentan desacreditar lentamente la veracidad de la Biblia en los corazones, en especial en aquellos que nunca han leído la Biblia o que la leen poco. En especial afectan a quienes no se detienen a pensar seriamente si tales afirmaciones contra la Biblia son reales, son lógicas y con sustento sólido, o si son artificios intelectuales o manipulación de los hechos, que generalmente es eso. Manipulación de los hechos o artificios intelectuales para dejar en mal a la Biblia. El hecho, hermanos, es que en nuestra sociedad que está tan secularizada, la marea de ideas contra la Biblia sube de nivel en tiempo. No sé si lo han visto, se ve hasta en las revistas, ¿verdad? Y en los noticiarios. Se acerca la Semana Santa y empiezan a hablar de Jesucristo, que si existió, que si no existió, que si murió, que si no murió. Y que así empiezan, y después pasa la Semana Santa, se calman, y así. Son mareas de ideas contra la Biblia que suben y bajan de tiempo en tiempo, y no con argumentos nuevos, con los mismos argumentos recocidos, añejos, pero claro, revestidos de modernidad, y dichos por gente que tiene sus titulotes ahí, títulos universitarios colgados. Pero estos argumentos llegan a sorprender a muchas personas, estudiadas o no, e incluso llegan a sorprender a muchos cristianos, causando que su fe en la Biblia sea debilitada. Por esto, hermanos, es importante retomar las evidencias que tenemos respecto a la naturaleza divina, única, inerrante, congruente y transformadora del libro de los libros, la palabra de Dios, para afirmarnos en nuestra fe, para confirmar su credibilidad y ayudar a otros que están pasando por dudas sinceras, para que comiencen a buscar por medio de ella al único Dios verdadero que se muestra a nosotros a través de sus páginas. Es importante, hermanos, retomar estas evidencias y hoy vamos a retomar una parte de esas evidencias. Así que preguntémonos, ¿qué evidencias tenemos de que la Biblia es el libro de los libros por excelencia? Único e inigualable. ¿Qué pruebas tenemos de que proviene de Dios? ¿Cómo saber que puedo confiar en la Biblia y darle crédito? ¿Cómo puedo tener seguridad de practicar sus instrucciones para mi bien? ¿Y cómo me debo acercar a la Biblia?
¿En qué áreas de mi vida debe influir? Hoy estudiaremos, hermanos, algunas de las muchas razones por las que sabemos que la Biblia proviene de Dios y que es un libro digno de toda nuestra confianza para que sea autoridad en nuestra vida. Y si tú, hermano, no eres una persona estudiada, no te preocupes, hay muchos que estábamos así. Si tú no eres una persona estudiada, que no te espanten, que no te asombren los argumentos que construyen algunos que se llaman filósofos, científicos y otros. Realmente con argumentos sencillos, pero muy potentes, uno puede desarticular esas mentiras. Sencillamente uno tiene que estar abierto a la verdad, sin prejuicios. Y aquí hay argumentos que te voy a presentar, son sencillos y que te van a fortalecer en tu fe, como lo hacen con la mía. La primera razón, una razón básica por la que la Biblia es digna de autoridad y es la palabra de Dios, está ahí en su recuadro. ¿Qué dice? Jesucristo confirmó la palabra de Dios. Jesucristo confirmó la palabra de Dios. Siguiente diapositiva, por favor. Si alguien tiene el control de las diapositivas, se lo agradecería que me lo pasara. Hermanos, la credibilidad de la Biblia está ligada existencialmente a la credibilidad de Jesucristo. Si Jesucristo mintió respecto al origen y veracidad de la Biblia, entonces Jesucristo es un impostor, un falsario, o por lo menos no es el gran hombre que muchos consideran que fue. Y viceversa, hermanos. Si la palabra de Dios es falsa, si es un invento, la Biblia, de hombres, como mucha gente lo piensa y lo opina y lo difunde, si es un invento de hombres bien armado para controlar a la humanidad y someterla, si la Biblia es una mera novela sin veracidad histórica ni científica, entonces lo que dice respecto a Jesucristo es falso e inventado, por lo que debemos dejar de creer todo lo que la Biblia afirma acerca de él o dudar seriamente de lo que Jesucristo dijo. E incluso deberíamos considerar la posibilidad de que ese hombre nunca existió realmente. Fíjense cómo es que la veracidad de Jesucristo depende de la veracidad de la Biblia y la veracidad de la Biblia depende de la veracidad de Jesucristo. No podemos separarlas. O Jesucristo es la verdad y entonces la Biblia es la verdad, o Jesucristo mintió y entonces la Biblia es falsa, y viceversa. Este es el problema lógico en el que se meten aquellos que dudan de la palabra de Dios, pero aceptan a Jesucristo como un gran maestro. O sea, yo no puedo aceptar a Jesucristo como un gran maestro y dudar de la Biblia. No se puede, porque al dudar de la Biblia entonces dudas de Jesucristo y entonces Jesucristo ya no es ese gran maestro porque se aventó unas mentiras tremendas, si así fuera. No se puede aceptar posturas parciales ni medias tintas en este asunto, hermanos. Si Jesucristo mintió, entonces, lean conmigo, las negritas están ahí. Si Jesucristo mintió, entonces toda la Biblia es falsa y Él es un impostor. Pero si Jesucristo dijo la verdad, entonces toda la Biblia es realmente la palabra de Dios y Él es quien dijo ser. A ver, ¿lo vuelven a leer, por favor? ¿Qué dice? Si Jesucristo mintió, entonces toda la Biblia es falsa y Él es un impostor. Pero si Jesucristo dijo la verdad, entonces toda la Biblia es realmente la palabra de Dios y Él es quien dijo ser. Pero alguien preguntará, por aquí tenemos que empezar, Fíjese, tenemos que empezar por aquí.
Alguien preguntará, ¿qué respondemos a aquellos que de entrada ponen en duda que los evangelios sean documentos históricos fidedignos y que no fueron tergiversados a través del tiempo? Porque, ¿sabe? También por ahí se trata de desacreditar a la Biblia y a Jesucristo, diciendo que los evangelios son mucho tiempo después fueron inventados, no son fidedignos, fueron tergiversados. Si estos escritos no son históricos, entonces no se pueden tomar como un hecho lo que narran. Así argumentan muchas personas. Pero mire, los evangelios, hermanos, son escritos confiables. Siguiente diapositiva. Son escritos confiables, hermanos. Los evangelios fueron escritos por testigos oculares, o sea, personas que vieron los hechos de primera mano, por lo menos dos de ellos. Mateo, que era uno de los discípulos, y Juan, otro de los discípulos. Y además fueron escritos por personas que consultaron a gente de la época que fueron testigos oculares. Lucas se dio a la tarea de investigar los hechos con todos los que habían conocido a Jesús y habían estado cerca de él. Y Marcos también. Es muy probable que Juan Marcos, fue con Pedro y Pedro fue el que le instruyó y el que le contó la historia de Jesús. Pero todos fueron escritos por gente que vio los hechos o que tomó de gente que vio los hechos, testigos oculares, no de oídas, no de terceras o cuartas personas, gente del tiempo de Jesús. Los evangelios fueron escritos durante la vida de muchas personas contemporáneas de Jesús y los apóstoles, entre el año 55 a 65 después de Cristo fueron escritos, y el evangelio de Juan alrededor del año 90 después de Cristo. Cuando terminaron de escribirse, todavía había muchas personas vivas que conocían los hechos de primera mano. Hermanos, amigos, si los evangelios hubieran sido una invención, todavía en el tiempo en que se escribieron los evangelios, todavía había muchas personas que, conociendo los hechos y las palabras de Jesús de primera mano, hubieran desmentido las afirmaciones si éstas hubieran sido falsas. Por otro lado, los enemigos, hermanos, dice ahí, los enemigos de Jesús y de los primeros cristianos, que había muchos, no pudieron negar los hechos de Jesucristo y los apóstoles como reales. Fueron perseguidos los primeros cristianos, pero no pudieron los enemigos negar que todo lo que Jesucristo hizo fue cierto. De hecho, muchos de ellos hasta delante de Pilato le dijeron: este hombre hace esto y aquello. Estaba la evidencia histórica que no podían negarla a los enemigos. Además, hermanos, nos han llegado hasta nuestros días miles de copias del Nuevo Testamento. Miren, siguiente diapositiva. Han llegado a nuestros días miles de copias del Nuevo Testamento, más que cualquier otro escrito de cualquier época cercana al siglo I. ¿Por qué hablamos de manuscritos? Porque escritos del siglo I, de la época de Jesús, se vinieron reproduciendo por escribas, porque no había imprenta. La imprenta fue siglos adelante. Se vieron escribiendo y haciendo copias manuscritas de esos escritos del primer siglo. Se fueron escribiendo y a través del tiempo muchos de esos manuscritos se perdieron, pero otros siguieron en la historia y siguieron siendo copiados y nos llegaron hasta nuestros días. Bueno, mire,
Del Nuevo Testamento, siguiente diapositiva, por favor. Del Nuevo Testamento tenemos 5,366 copias. Los manuscritos del Nuevo Testamento que nos han llegado hasta nuestros días. Y en estos manuscritos podemos compararlos entre sí para saber si fueron manipulados o no. Hay mucho de dónde comparar para saber si realmente se les metió mano o no se les metió mano. Algunos de estos manuscritos son del segundo siglo después de Cristo, otros del tercer siglo. Y estos documentos, la cantidad de documentos que nos ha venido es una cantidad tremenda. Y algunos de ellos fueron redactados 70 años después de que Juan el Apóstol escribió el Apocalipsis. Algunos de estos documentos. Y de copias completas tenemos estas que datan del siglo II o III. Fragmentos datan de más atrás. Miren, para dimensionar la importancia de estos manuscritos y tan antiguos, podemos compararlo con 3 escritos. Primero, nos han llegado a nuestros días 10 copias manuscritas, claro, del siglo X después de Cristo, de Julio César, que escribió la Guerra de las Galias, sus memorias de la Guerra de las Galias. Julio César escribió entre el 50 y el 58 antes de Cristo. Y sus escritos fueron copiados a través de los siglos, y el último o el más reciente que tenemos es una copia del siglo X después de Cristo. O sea, él escribe aquí antes del siglo I y hasta el siglo X, ahí es la copia más antigua que tenemos. Y no se duda de que Julio César la escribió. También tenemos 20 copias que datan del 900 después de Cristo, de Historia de Roma de Tito Livio. Tito Livio vivió entre el 59 antes de Cristo y el 17 después de Cristo. Y se fueron copiando sus manuscritos por gente que le gustaba la historia o que quería conservarlo. Pero la copia más vieja que tenemos es del 900 después de Cristo. O sea, casi 900 años después de que Tito escribió, es el manuscrito más antiguo que tenemos. Y también de los anales de Cornelio Tácito tenemos 4 manuscritos. 4 manuscritos que datan del siglo VIII al siglo XII. Todos estos se dan como documentos válidos, porque Tácito escribió en el año 100 después de Cristo, pero los documentos que tenemos de él, las copias más antiguas, son del siglo VII después de Cristo, o sea, 600 años después de que él murió. Es el manuscrito más antiguo, la copia más antigua. Y ninguno de ellos se pone en duda de que lo escribió Tácito, ni que lo escribió Livio, ni que lo escribió Julio César. No hay ninguna obra antigua, hermanos, como el Nuevo Testamento, que se jacte de tener tantas copias, 5,366, y documentos que hacen referencia a ella antiguos. Entonces los evangelios, por abrumadora evidencia, los evangelios son ciertos, son reales. Nadie les metió mano, nadie los fue componiendo a través de los siglos. Y eso se puede saber cuando comparas manuscritos con manuscritos. Así que, hermanos, vean qué tan cerca del periodo de Jesús están las copias que tenemos. Nada más un siglo de diferencia. Las copias más antiguas del Nuevo Testamento que tenemos, y están por descubrirse más, que sin duda serán más antiguas y se acercarán al tiempo de Jesús.
Además, hermanos, el cristianismo, dice aquí nuestro estudio, el cristianismo no hubiera tenido la expansión que tuvo en los primeros siglos si los evangelios hubieran estado basados en cuentos y leyendas de dudosa procedencia. Si los evangelios hubieran sido inventos, leyendas, no hubieran tenido la influencia que tuvieron, a tal grado de que en el siglo segundo había miles de cristianos en el Imperio Romano, miles. Y ya estamos aquí hablando de Jesucristo y de los apóstoles, gracias a que esa historia fue real. Así que, hermanos, los documentos de los evangelios son históricos, son confiables, son fidedignos. Confíe en eso. Pero estamos hablando de qué dijo Jesucristo acerca de la palabra de Dios. Primero, lo que Jesucristo dijo acerca de la palabra de Dios. El cristianismo no hubiera tenido la expansión que tuvo entonces si no hubiera sido verdad todo lo que se escribió. ¿Y qué dijo Jesucristo acerca de la palabra de Dios? Juan 17, hermanos. Primero, Jesucristo afirmó que la palabra de Dios es la verdad. Juan 17. Adelante, hermanos, léanlo en su grupo, por favor. Los que están acá viendo el tema, lean con su grupo Juan 17, desde el versículo 15, por favor. Juan 17, 15 al 17, por favor. Jesucristo afirmó que la palabra de Dios, la Biblia, es la verdad. ¿Ya lo leyeron, hermanos? ¿Qué dice el versículo 17? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Jesucristo está orando a Dios y está pidiendo por sus discípulos y dice, tu palabra es verdad. Jesucristo está afirmando que la Biblia es cierta, es real, es segura. Número 2, Jesucristo dijo que la palabra de Dios es indestructible. ¿Qué dijo Jesucristo acerca de la palabra de Dios? Dijo que la palabra de Dios es indestructible. Mateo 5, 17 y 18. Léalo con su grupo, por favor. Si lo puede leer 2 veces, mejor. Muy claro, ¿no? Palabras de Jesucristo.
No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Jesucristo mismo vino a cumplir la ley. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, o sea, el punto arriba de la i, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo. Hermanos, Jesucristo vino a cumplir la ley, no a derribarla ni a destruirla. Y afirma que puede pasar el cielo y la tierra, pero ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Y lo mismo dijo Jesús de sus propias palabras. Miren, de sus propias palabras. Lean Mateo 24, 35. Les recomiendo que lean desde el versículo 33. Mateo 24, 33 al 35. ¿Qué dijo Jesús? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo mismo que afirmó acerca de la ley, lo afirma de sus propias palabras. Llevamos dos. Jesucristo afirmó que la Biblia es la verdad. Jesucristo afirmó que la palabra de Dios es indestructible. Número 3. Jesucristo dijo que la palabra de Dios escrita no debía quebrantarse o invalidarse porque tiene la autoridad divina. La palabra de Dios escrita no debía quebrantarse o invalidarse porque tiene la autoridad divina. Juan 10, 34. Léalo por favor del 34 al 38. Léalo dos veces, ponga mucha atención. Juan 10, 34 al 38. Qué interesante lo que dice. Dice, Jesús les está diciendo a aquellos hombres que no creían en Él, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Y mire lo que dice el 37 y 38. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Es que aquellos hombres se escandalizaron de que Jesús les decía que Él era hijo de Dios. Y Jesús les dice, pues no me crean a mí, si no me quieren creer a mí, no me crean a mí. Vean las obras que hago.
Y los hechos de lo que yo hago dan evidencia de que soy hijo de Dios. Y aparte le cita un pasaje de la Escritura en un salmo, Salmo 82, donde dice, yo dije dioses sois. Es una porción un poco oscura en la Biblia, pero ¿sabe? Es fácil de entenderla cuando la comparamos con la otra Biblia. En el Salmo 82 se habla, le está hablando a los jueces, a los príncipes, y les dice que son dioses. ¿En qué sentido? En el sentido de legislación. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a Moisés, yo te he puesto por Dios delante de Faraón? ¿Se acuerdan? Aquí lo tengo, Éxodo 7:1. Mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. En el sentido de legislación, de autoridad, no, algunos se han agarrado de esa porción para decir, no, entonces todos somos dioses y construyen ahí una doctrina falsa. Pero Jesucristo está en el paréntesis que encontramos ahí en el versículo 35, está diciendo algo muy importante. Y la Escritura no puede ser quebrantada. Dios le da un origen divino a la Biblia, la considera la palabra de Dios. Por ejemplo, los escritos de David dice que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Mateo 22, léanlo por favor con su grupo. Mateo 22, 41. Fíjese dónde dice que los escritos de David fueron inspirados por el Espíritu Santo. Adelante. Vamos en el punto 3. Jesucristo dijo que la palabra de Dios escrita no debía quebrantarse o invalidarse porque tiene autoridad. ¿Ve donde dice Mateo 22, 41? Dice 43. Y él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cómo está citando otra vez un salmo? Ahí, que escribió David, y dice que David lo escribió por el Espíritu, no de su ronco pecho, sino que el Espíritu Santo le dirigió a escribir. Y lo usa para probar que él es el Mesías, porque le dice, dice el salmo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y entonces le dice a los religiosos de aquel tiempo, a ver, ¿por qué dicen que el Cristo es hijo de David? Si en el Salmo dice, dijo el Señor a mi Señor, entonces, ¿no es hijo de David? ¿El Cristo no es hijo de David? Es ese Señor al que le dijeron, siéntate a mi diestra. Ahí está la Trinidad, el Señor que le dijo al Señor, siéntate a mi diestra, ¿sí? El Padre diciéndole al Hijo, siéntate a mi diestra. Y les dice el Señor Jesús, pues yo soy ese Señor, yo soy el Hijo, no soy hijo de David, ¿sí? En ese sentido. Pero lo interesante es cómo les dice que por el Espíritu escribió David. Tal era, hermanos, la autoridad que Jesús le daba a las Escrituras, era tal
por encima de cualquier otra cosa, que el Señor censuró fuertemente a los escribas y fariseos que habían agregado sus propias tradiciones, poniéndolas al mismo nivel que los mandamientos de Dios, pues al hacerlo estaban invalidando la misma palabra de Dios. Lean Marcos 7, cómo el Señor fue celoso en decir: no le agreguen a la palabra de Dios, no le agreguen mandamientos humanos. Gracias. Marcos 7, 8 al 13. ¿Cómo ven? Jesucristo se opuso a que aquellos hombres le agregaran, invalidaran los mandamientos de Dios, porque había tradiciones de lavar los vasos, las manos, los lechos y otras cosas, y luego les da el ejemplo de cómo es que la ley decía: honra a tu padre y a tu madre, y eso significa también darles dinero. Honra a tu padre y a tu madre, pero ellos habían inventado una tradición de decir: bueno, si tú le das como ofrenda a Dios, corbán, todo lo que tienes lo das de ofrenda a Dios, entonces cuando vengan tu padre y tu madre a decirte: oye, hijo, ayúdanos, tú le puedes decir: no, pues es que yo eso ya lo ofrecí a Dios, es mi ofrenda a Dios, no te puedo ayudar. Esa era una salida falsa, ¿verdad?, para desobedecer lo que Dios decía. Y Jesucristo dice, versículo 13: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Así que, hermanos, número 3, ya regresó la presentación, ahora sí está bien, gracias a Dios. El Señor dijo que no debía quebrantarse, invalidarse la Biblia, porque tiene autoridad divina. Pero además, vamos al número 4. Jesús confirmó la letra A, la historicidad de los eventos registrados en la Biblia. Jesús, hermanos, mencionó variedad de personajes y lugares históricos registrados en el Antiguo Testamento, haciendo referencia a ellos como reales. Entre ellos, Jesús mencionó a Abel, a Abraham, a Lot, a Moisés, a Elías, a Naamán, a David, a Jonás, Daniel y lugares como Nínive y Sarepta. Hay gente que todavía pone en duda la existencia de que si Abraham existió. Gente que pone en duda la existencia de Moisés. Es que no hay registros de que Moisés haya existido, dicen. Ponen en duda la existencia de lugares como Sarepta, aunque de Nínive ya no pueden negar que existió Nínive, porque hace 2 siglos se descubrió allá en el norte de Irán. Hermanos, aunque no se haya descubierto, no significa que no existió. Y si Jesucristo lo dijo, existió. Es cuestión de tiempo para que se descubra.
Jesús se refirió a sucesos históricos antiguos que la Biblia registra. Y Jesús trata esos registros históricos como hechos que realmente sucedieron sin ninguna duda. Eventos que hasta el día de hoy siguen causando para muchos controversia histórica. Mire, primero, Jesucristo confirmó la creación del mundo de Adán y Eva y de sus descendientes. A ver, Mateo 19, revíselo. Mateo 19, 3 al 6, lea hasta el 6 de Mateo 19. ¿Notan cómo Jesucristo está afirmando la creación del hombre? Afirmando que existió un Adán y una Eva. Y claro, sus descendientes, por supuesto. Miren, ahí cuando le preguntan sobre el repudio, sobre el divorcio, los fariseos, dice el 4, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Hermanos, Jesucristo está diciendo que la creación es cierta. Adán existió, Eva existió y por lo tanto todos sus descendientes. Jesucristo está afirmando que esos son hechos. Créalo usted también. Hubo una creación. Dios creó del polvo al hombre y al primer hombre le llamó Adán y a la segunda Eva. Jesucristo está afirmando que eso es cierto. Y ahí es donde tiene uno que tomar la decisión. ¿Le vas a creer a Jesucristo o le crees a la pseudociencia y sus teorías? ¿Le crees a Jesucristo y le crees a la Biblia o mejor ni la leas porque todo se viene abajo? Tiene uno que tomar una decisión. Miren, Lucas 11, 49. A ver, también ahí está. Adelante, hermanos. Lucas 11, 49 al 51. ¿A cuál hijo de Adán menciona ahí? ¿A cuál hijo de Adán? Abel dice, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo, 51, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. Para el Señor Jesucristo, Abel fue un personaje histórico, no fue una leyenda, no es una, ¿cómo se les llama? Una utopía, no es una, ¿cómo se les llama? Esto es cuando quieres hacer una comparación con otra, se me va el nombre. No es una alegoría, ¿verdad? Pues real, existió Abel y el Señor lo menciona porque existió. También Jesús confirmó, fíjense, confirmó no solo la creación del mundo, sino también el Señor confirmó
En Noé y el diluvio. Noé y el diluvio universal existieron. Y también la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Lucas 17, hermanos. Adelante. Lucas 17, 26 al 30. Qué tremendo. Menciona a Noé como alguien que existió, como en los días de Noé, dice el 26, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, menciona el arca, y vino el diluvio, menciona el diluvio y se los llevó a todos. Menciona como algo cierto el diluvio universal y Noé. Ah, pastor, pero dicen que no hay evidencias del diluvio universal. ¿Cómo no? Ah, que los medios de comunicación no se presentan como evidencias del diluvio, pues no se van a presentar así. Le dan otra explicación más rebuscada, por cierto, que las áreas geológicas y que no sé qué. Vaya usted a algunas montañas de Puebla o de acá de Hidalgo y encuentras ahí caracoles. Arriba, en la montaña, caracoles, encuentras animales marinos petrificados. ¿Cómo llegaron allá? No, hombre, le dan unas vueltas, ¿verdad? Los pseudocientíficos, ¿verdad? Que pues nada más hacen sus teorías y luego las enseñan como que así fue, ¿verdad? Pero ahí está, Jesucristo dijo que el diluvio existió, hermanos. Nada más es cuestión de tiempo para que se encuentren más pruebas y entonces los científicos no lo puedan negar, ¿verdad? Ahorita lo niegan todavía, pero hay un momento en que ya no lo van a poder negar, como han sido muchas de las cosas que antes se dudaba y que ahora ya no lo pueden negar. Así va a ser, hermanos, porque el Señor está confirmando los eventos de la Biblia como ciertos. Sodoma y Gomorra también, no, que no existió esa ciudad, que ahí están los vestigios cerca del Mar Muerto. Y Jesucristo dijo, existió. También Jesucristo confirmó la alimentación de Israel en el desierto, hermanos. El maná. Juan 6, por favor. Y algunos se han reído, se han burlado de que, ¿cómo que del cielo caía el maná? ¿Cómo que una hojuela caía cada mañana? ¿Cómo va a ser posible? Juan 6, 48. Juan 6, 48, 49 y 58. Qué tremendo. Jesús dice, vuestros padres, o sea, los israelitas, comieron el maná en el desierto. Para el Señor Jesucristo eso sucedió, pues porque pasó y Él lo está afirmando. Fíjense cómo está
confirmando lo que el Antiguo Testamento nos dice. Y hay más. Vamos a ver otra más. Confirmó la existencia de Jonás y el suceso del gran pez, otro que les ha causado mucha controversia a muchas personas. Como Jonás y como la ballena. No, no era ballena. Era un gran pez. Es diferente, ¿verdad? Preparado para eso. Pero Jesucristo dice que eso fue cierto. Mateo 12. Desde el 39, lea 39 y 40. Qué tremendo. La propia resurrección de Jesucristo, su muerte y resurrección, lo compara aquí con lo que pasó con Jonás. Dice, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Así fue que fue sepultado el Señor, 3 días y 3 noches y después resucitó. Pero ¿cómo afirma Jonás? Así como Jonás, como si hubiera pasado ayer. Jonás estuvo en el vientre del gran pez y algunos estiman, ¿cómo posible un ser humano adentro de un pez? Es posible, Dios lo puede hacer posible y sucedió. Y sobrevivió Jonás. Hermanos, la afirmación de estos eventos como históricos nos dice que Jesús confiaba plenamente en que lo escrito en el Antiguo Testamento es cierto, sucedió realmente, y sobre esa base que proviene de Dios, el Señor construyó sus enseñanzas y contestó las preguntas que le hacían con base en el Antiguo Testamento. De hecho, el Señor Jesús, si ustedes han leído los evangelios, el Señor Jesús corregía a las personas, contestaba sus preguntas usando el Antiguo Testamento, porque Él afirmó que viene de Dios. Y es cierto lo que el Antiguo Testamento dice. Que hay algunas cosas que se nos hacen imposibles o muy difíciles de creer. Claro, porque somos humanos y no estamos acostumbrados a los portentos. Pero cuando creemos que hay un Dios todopoderoso que diseñó el universo y que puede suspender un mar en un momento, que puede abrir un río, que puede provocar un huracán, que puede suspender el giro de la tierra. Si creemos en un Dios así, todo es posible. Y lo que pasó en el Antiguo Testamento es cierto porque Jesucristo lo dijo. Además, hermanos, Jesucristo confirmó el cumplimiento de las profecías. Mire, afirmó que su propia vida era cumplimiento de muchas profecías del Antiguo Testamento escritas cientos de años y algunas 1000 años antes de su venida. Lucas 4, adelante con su grupo. Lucas 4. Del 16 al 21. Lucas 4, 16 al 21.
Isaías, hermanos, escribió esa profecía 700 años antes de Jesucristo. La que Jesús lee en ese momento en Nazaret, en la sinagoga, le dieron el libro de Isaías y busca el Señor, y busca esa profecía. El Espíritu del Señor, dice el 18, está sobre mí. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y luego, ¿qué les dice? 21. Hoy se ha cumplido esa escritura. Aquí estoy, como diciéndoles, aquí estoy y yo la estoy cumpliendo. Es que para el Señor Jesús las profecías del Antiguo Testamento eran reales y en él se estaban cumpliendo muchas de ellas. Mateo 26. Ahora lean con su grupo Mateo 26 del 51. 26, 51 al 56, por favor. Adelante. Ahí con su grupo, estamos escudriñando las Escrituras. En este momento Jesús está siendo arrestado en el huerto antes de morir. Y cuando alguien intenta defenderlo, ¿cómo le dice que vuelva la espada a su lugar? Y le dice en el 54, ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras? Él creía que las profecías se iban a cumplir y se tenían que cumplir. Y en el 56 le dijo, mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Él mismo, refiriéndose al Antiguo Testamento, diciendo, esas profecías son ciertas y se están cumpliendo en mí. Y además en Lucas 16, 17 dice que la Escritura se iba a cumplir inevitablemente. Por favor, Lucas 16, 17. A ver, ese lo leemos todos, ¿qué les parece? Lucas 16, 17. Desde el 16, ¿qué les parece? Lucas 16, 16 y 17. ¿Me acompañan? La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. La Escritura, la palabra de Dios se va a cumplir, hermanos, inevitablemente. No nos dejemos llevar por lo que está sucediendo y que si Rusia y que Europa y Estados Unidos y tantas cosas que parecen ser que van por un rumbo por allá que es muy extraño, incierto. El Señor va a cumplir su plan en este mundo, hermanos. Es más, si tú eres un verdadero cristiano, ya está cumpliendo su plan en tu vida y tú ya tienes una patria celestial que está asegurada. Y ya tenemos su promesa de que Él no nos va a dejar sin comer y sin beber, sin vestir. Si le buscamos, claro. No temamos, hermanos. La Escritura se va a cumplir. Jesús no vaciló en hacerles ver a sus discípulos que lo escrito se estaba cumpliendo y que se había cumplido de forma exacta. Así también
pasaría con lo que se profetizó acerca de él. Jesús les advirtió que debían cuidar sus vidas y prepararse para eso con la plena confianza de que las profecías iban a suceder. ¿Recuerdan aquella porción en Lucas 21? Escúchela, donde les dice: mirad que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. El Señor les advierte a sus discípulos: prepárense porque lo escrito se va a cumplir. Y aquí estamos, hermanos, cada reunión también tratando de recordarnos a todos: prepárate, hermano, lo escrito se va a cumplir. Preparémonos, busquemos al Señor, andemos en sus caminos. Pero mire, aquí le puse ahí 4 ejemplos nada más. 4 ejemplos de profecías que se cumplieron en la vida del Señor. Ahí está en la parte de atrás de sus notas. Ejemplos de profecías cumplidas en la vida de Jesucristo. Se profetizó que sería vendido por 30 piezas de plata, que luego serían echadas en el templo en el año 487 antes de Cristo. Y se cumplió, eso fue Zacarías 11, 12 y 13, y se cumplió en Mateo 27, 9 y 10. Se profetizó que nacería en Belén de Judea, Miqueas 5:2, 710 años antes, y se cumplió en Mateo 2:1. Se profetizó que sus manos y sus pies serían perforados manos y pies, en una época donde no existía la crucifixión, no existía. En la época en la que se profetizó, 1017 antes de Cristo, David lo profetiza. Salmo 22 se cumple en Juan 20, 24 al 27, y se profetizó que sería contado con los transgresores, con los impíos, lo iban a crucificar entre ladrones, y se cumple en Marcos 15 lo que Isaías 53, 12 había profetizado 712 años antes. Y como esto, hay más y más profecías, hermanos. Jesucristo, hermanos, entonces confirma la historicidad de los eventos registrados en la Biblia, el cumplimiento de las profecías bíblicas, pero también Jesús confirmó la palabra de Dios, todo el Antiguo Testamento, hermanos, como venido de Dios. Mire, afirmó que las Escrituras, o sea, todo el Antiguo Testamento compuesto por la ley, los profetas y los salmos, provenían de Dios, por lo que teníamos que estudiarlas, creerlas, y además se van a cumplir a cabalidad. Por favor, Lucas 24, ustedes, 25 al 27, ahí con su grupo. Ahí fue donde lo confirma. Lucas 24, 25 al 27 y 44 y 45.
Las Escrituras, hermanos, era una forma de llamarle al Antiguo Testamento en los tiempos de Jesús. ¿Cómo les dice a los que están, ahí va con ellos en el camino de Maús, después de resucitar, les dice, no era necesario que el Cristo apareciera y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Y luego a los discípulos, ¿qué les dice? Era necesario, versículo 44, que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y si nos quedaba duda a qué se estaba refiriendo con las escrituras, aquí están las tres divisiones de la Biblia hebrea: la ley, la Torá, los profetas, el Nebijim, y los salmos, el Ketubim. Esas son las tres secciones en las que la Biblia hebrea se divide. Acomoda 5 libros, el Pentateuco. Los profetas son 21 libros, incluyendo a los profetas y también libros históricos. Y los salmos, todo lo que tiene sabiduría, proverbios, ahí están en esas agrupados en todo lo que es nuestro Antiguo Testamento que tenemos en nuestras Biblias. Es el que los hebreos hasta la fecha usan como su Biblia. Y Jesucristo se refería a todo el Antiguo Testamento. Juan 5, fíjese, 5:39, 46 y 47, adelante. Ahí nos dice que tenemos que estudiarlos, estudiar el Antiguo Testamento también. ¿Ya vieron qué tremendo es esto, esta porción que les está diciendo Jesucristo a las personas que lo estaban cuestionando, los religiosos de su tiempo? Dice, si creyereis, 46, si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Y luego dice, si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis a mis palabras? El Señor nos dice que creer el Antiguo Testamento es creer en lo que Jesucristo dijo. Y creer lo que Jesucristo dijo es creer en el Antiguo Testamento. Y mire, Mateo 22, 29, leámoslo juntos. Mateo 22, 29. Cuando le preguntan los saduceos que no creían en la resurrección, le preguntan y le presentan un caso de esos rebuscados, ¿verdad? Que si una persona tenía una mujer y luego muere y la mujer pasa a ser de su hermano y ese hermano muere y así, ¿verdad? ¿De quién va a ser esa mujer cuando venga la resurrección, no? Y Jesús les dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Esos hombres no leían el Antiguo Testamento para darse cuenta de que el Señor era todopoderoso y que dice en la resurrección ni se van a casar ni se dan en casamiento. Al contrario, les dice, en el Antiguo Testamento dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Así se le presenta a Moisés. ¿Se acuerdan? En la zarza se le presenta a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. ¿Y estaban vivos estos hombres? En el tiempo de Moisés, ¿estaban vivos Abraham, Isaac, Jacob? Físicamente no estaban vivos, pero espiritualmente sí estaban vivos. Por eso les dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. O sea, sí están vivos y van a resucitar porque están vivos espiritualmente. Hermanos,
El Señor confirmó todo el Antiguo Testamento como palabra de Dios y terminamos. Número 5. Jesucristo prometió el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, sí, la otra parte de nuestra Biblia, el nuevo pacto, mejor dicho, el nuevo pacto de Dios con nosotros, el Nuevo Testamento, Jesús lo prometió y confirmó su autoridad. De antemano Jesús puso su sello de autoridad sobre las enseñanzas de los apóstoles y sobre lo que los apóstoles recordarían de las enseñanzas de Jesús. Todo esto gracias ¿a quién? Al Espíritu Santo. Juan 14, ustedes hermanos, y Juan 16. Adelante. Juan 14, 25 y 26 y Juan 16, 12 y 13. Jesucristo se está dando las últimas palabras antes de la noche del arresto y Él les está instruyendo y les dice que el Consolador les iba a enseñar, 14:26, todas las cosas y les iba a recordar lo que había dicho. ¿Para qué? Pues para que lo dejaran por escrito en lo que es el Nuevo Testamento. Y dice el 26 también, os enseñará todas las cosas, os recordará. Y el 16, 12 y 13, os guiará a toda la verdad, os hará saber las cosas que han de venir, hablará todo lo que oyere. Así fue como el Señor está anticipando el Nuevo Testamento y confirmando el Nuevo Testamento como venido de Dios. Hermanos, la iglesia, la primera iglesia que Jesucristo inició, instaló, fundó y que la dejó fundada cuando Él ascendió a los cielos, ese primer núcleo de cristianos, hermanos, construyó sus creencias sobre las enseñanzas apostólicas. Construyó sus creencias sobre lo que Jesucristo les había enseñado y sobre lo que los apóstoles recordaron y lo que el Señor les enseñó para que ellos lo transmitieran a todos. Por eso Efesios 2:20 dice que somos edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por eso en Hechos 2:42 dice que perseveraban en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles, los primeros cristianos. Y en Hebreos 2:3 dice que los que estuvieron con Jesús fueron los que transmitieron el mensaje. Hermanos, concluyamos. No obstante lo que acabamos de estudiar, en los hechos, hermanos, la Biblia no es autoridad en la vida de muchas personas. Incluso en la vida de muchos que se dicen cristianos, la Biblia no es autoridad. Hay cristianos que dicen creer en la Biblia y en Jesucristo, pero no siguen las instrucciones de este libro. Solamente siguen las que les convienen o las instrucciones que le gustan de la Biblia. Pero apartarnos de las enseñanzas de Jesucristo, dudando que sea lo mejor, dudando que provengan de Dios, dudando que la Biblia nos beneficie,
¿sabe cómo nos va a dejar? Esas dudas, esa parcialidad en creer en la Biblia o no creerla, nos va a dejar con el tiempo una vida de inestabilidad, debilidad espiritual, incertidumbre ante las cambiantes circunstancias que nos están rodeando. Nos deja en incertidumbre y en debilidad ante vientos de doctrina, ideologías seculares, filosofías huecas, religiosidad vacía, materialismo consumista, desintegración familiar, inseguridad financiera, salud quebrantada, inmoralidad social. Si no nos aferramos, hermanos, a este libro, porque Jesucristo dijo que es verdad, porque Jesucristo confirmó los hechos históricos de este libro, porque Jesucristo confirmó las profecías, porque Jesucristo dice que viene de Dios. Si no nos afirmamos en este libro y sus verdades, hermanos, estamos a la buena de los vientos económicos, de guerra, políticos, de filosofías que vienen y van y que a muchos los dejan pues en la zozobra. Y la incredulidad, ¿sabe? Finalmente, no creer en este libro y no practicarlo, porque cuando no lo practicamos estamos dando evidencia de que no creemos en él. Finalmente, no creer este libro, no practicarlo, ¿sabe a dónde nos lleva? A la ruina moral, a la ruina familiar, a la ruina espiritual. ¿Cuál debería ser nuestra actitud hacia la Biblia después de las afirmaciones que acabamos de ver que Jesucristo hizo? ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Después de ver cómo el Señor dice que eso es la verdad, que la Biblia no puede ser quebrantada, que se va a cumplir, que sus profecías se cumplen, que los hechos históricos del Antiguo Testamento son ciertos, que viene de Dios. Después de ver todas estas afirmaciones, hermanos, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Dice nuestra hoja de estudio. Pues deberíamos primero aceptar todas las enseñanzas de la Biblia con la convicción de que vienen de Dios, porque Jesucristo lo afirmó. Eso es lo que deberíamos hacer. Y en esta mañana, hermanos, ya tarde, yo quiero decirles, el día de hoy estoy hablando a tu mente, hermano. A ti que me escuchas, estoy tratando de apelar a tu mente para que después eso baje a tu corazón. Todas estas evidencias de que la Biblia es verdad porque Jesucristo lo dijo, nos deben llevar a creer que esto viene de Dios y yo lo necesito y es lo mejor para mi vida. Porque Jesús lo demostró con sus hechos y Él dice la verdad. Es poner nuestra confianza en alguien que resucitó de entre los muertos y que ha trascendido las épocas como nadie más lo ha hecho. Es poner nuestra confianza en la palabra de alguien que está vivo y que regresará por nosotros. Jesucristo afirmó que la palabra de Dios es lo que el hombre necesita para vivir, hermanos. Él se lo dijo a Satanás, le dijo, no solo de pan vive el hombre también vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo es el alimento material, es el alimento espiritual que necesitamos para vivir. Es la palabra de Dios que nos ha sido entregada, es fiel y es verdadera. Porque Jesucristo lo dijo. Y oírla y obedecerla nos traen felicidad. Se lo dijo a ella, aquella mujer que en Lucas 11, 27 y 28 le dijo, bienaventurados
el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Y Jesús le dice, no, más bien bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la practican. Nos trae felicidad, hermanos, obedecer este libro, llevarlo con su ayuda, porque no hay otra forma, practicarlo con la ayuda de Dios. Eso debe ser lo primero. Porque ¿sabe qué? Si yo tengo dudas de este libro, fíjese el problema que nos estamos metiendo. Entonces Jesucristo, usted tiene dudas de Jesucristo. Y si usted no cree en algunas de las partes de este libro, olvídese, entonces Jesucristo es un mentiroso. Es que no se pueden llevar a medias tintas esto, hermanos. O Jesucristo está diciendo la verdad de este libro, o Jesucristo no es lo que tenemos que hacer, que a quien tenemos que seguir. Entonces, ¿qué hacemos aquí reunidos? No tiene caso. Fíjese cómo es que no se puede creer en Jesucristo y creer a medias en la Biblia, o creer en la Biblia pero dudar de Jesucristo. No se puede. Pero el mundo en que vivimos así nos quiere llevar a pensar y a dudar. Que algunas de estas cosas pues son discutibles, tal vez, pero sí, Jesucristo sí es un gran hombre. No puede ser las dos cosas ciertas. Por eso, hermanos, el día de hoy, al ver lo que Jesucristo nos está diciendo, tienes que tomar una decisión. Tú y yo tenemos que tomar una decisión. O nos reafirmamos en que Jesucristo es el hombre más veraz del mundo, nos reafirmamos en que Jesucristo es Dios y es el Salvador y es quien dijo ser y que la Biblia es la verdad, o nos reafirmamos en lo contrario. Tenemos que tomar esa decisión. No vivamos a medias, no vivamos con dudas, hermanos. Porque lo que sigue es muy importante, mire. Si yo creo las afirmaciones de Jesucristo sobre lo que Él dijo de la Biblia, entonces tengo que ponerlas como autoridad en mi vida. Mire lo que dijo, puestos de pie. Acabamos en Mateo 7, por favor. Pongamos a la palabra de Dios como autoridad en nuestra vida. Mateo 7, 24 al 29. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Me acompañan ustedes en lo que resta? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Por eso dice el 24, hermanos, la clave está en el 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las practica. Ahí está la clave, hermanos. Si tú pones como autoridad a la Biblia en tu vida, no solamente en una parte, en todo, en tu vida, estás siendo como este hombre que edificó su casa sobre la roca. Si tú obedeces al Señor, no solo una parte, todo, con su ayuda, y creces en eso, porque vamos todos creciendo en la obediencia a Dios, dice que eres como un hombre prudente que edificó sobre la roca.
Y aunque tal vez te cueste más tiempo poner las bases, construir tus muros y llevar a cabo la construcción de tu vida, y sea más difícil tal vez y lleve más tiempo, estás edificando sobre firme. Pero si no lo haces, si solamente oyes, pero no obedeces, no haces lo que Dios dice, dice aquí Jesús, que el que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. La palabra insensato aquí es una palabra fuerte en el idioma griego que es moros, que significa obtuso, lento, ignorante o estúpido. Qué tremendo. Jesucristo dice que el que no oye las palabras, el que oye sus palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, ignorante o estúpido, que edificó su casa sobre la arena. Palabras del Señor, no mías. Hermanos, pongamos nuestra vida en las manos de Dios y llevemos a la práctica sus mandamientos. Pero alguien dirá, pastor, es que parece que las personas que no ponen en práctica la Biblia les va bien, parece que prosperan. Sí, parecen, hay muchas apariencias en este mundo. Y de apariencias podemos vivir años y años. Cuando tú pones tu confianza en lo que Jesucristo ha dicho y crees que este libro es la verdad y es para tu bien y es lo mejor que puedes poner en práctica en tu vida y con la ayuda de Dios puedes obedecerlo porque Jesucristo lo dijo que es la verdad, no hay pierde, vas a lo seguro y te va a ir bien en el futuro, te lo aseguro, te lo garantizo, no porque yo te lo cumpla, porque Dios cumple lo que Él ha dicho. No te dejes llevar por todo este mundo construido para hacernos sentir de que hay otros caminos y podemos prosperar. Al final, el cristiano se va hacia lo seguro, hacia lo que viene, hacia lo que realmente importa, hacia la verdadera prosperidad, que al final de los años no nos va a dejar traumados, al final de los años no nos va a dejar insatisfechos, ni nos va a dejar decepcionados, porque el Señor no le falla a nadie que confíe en Él. Creer en la Biblia que viene de Dios es creer en Jesucristo, y creer en Jesucristo es creer en la Biblia. No hay posturas válidas en medio. Decídete, hermano, dejar de dudar, convéncete de que la palabra de Dios viene de Él, porque Jesucristo lo dijo, aprovecha sus enseñanzas, son lo mejor que podemos creer y vivir. El Señor no nos va a defraudar, jamás. Oremos. Señor, te doy gracias por lo que hemos estudiado de tu palabra. Padre, en este mundo enfrentamos luchas. En nuestra mente, en nuestro corazón, enfrentamos batallas. Hay cosas que nos quieren hacer dudar. Hay cosas que nos quieren hacer tambalearnos en nuestra fe. Hay circunstancias que nos dejan perplejos o que nos dejan confundidos o que nos dejan a veces pensando a qué se debieron y por qué son así. Señor, quiero pedirte que tú nos ayudes para que nuestra confianza esté plenamente cimentada en tu palabra. El día de hoy hemos estudiado una parte de estas evidencias de que la Biblia es un libro confiable, sencillamente porque Jesucristo lo está afirmando. Te ruego que tú enciendas los corazones de mis hermanos aquí presentes con la luz de la convicción, con la luz de la verdad. Enciendas las mentes de jóvenes y adultos aquí presentes con esa confianza, con ese razonamiento sano de poner toda nuestra fe en lo que Jesucristo dijo y en cómo Jesucristo
está afirmando que este libro que estudiamos, que leemos y que practicamos viene de Dios y que se va a cumplir y que tus promesas se van a llevar a cabo y que tus verdades van a funcionar, pase lo que pase, y que tu plan se va a cumplir, venga lo que venga. Que haya esa fe más firme en tu iglesia, Señor, y que, Padre, tú bendigas a nuestros visitantes y les ayudes a tomar una Biblia próximamente y empezarla a leer y buscarte a través de la revelación escrita, a través de lo escrito, encontrarte a ti, porque tú te revelas, te manifiestas a nosotros a través de lo escrito. Así como estamos en actitud de oración, quiero solamente invitar a nuestros amigos que nos visitan el día de hoy. Te invito a que tú sigas escudriñando la palabra de Dios, a que la estudies, a que te acerques al estudio de la Biblia como está, como la Biblia lo dice. Si nosotros te podemos ayudar, nos daría mucho gusto. Pero sobre todo te invito a que consideres tener un encuentro con Jesucristo en tu vida, tener un encuentro de salvación en tu vida, si no lo has tenido, tener un encuentro de transformación. Eso se llama el nuevo nacimiento, que viene por arrepentirnos de nuestros pecados delante de Dios y de confiar solo en Jesucristo para nuestra salvación y perdón. Si no has tenido este encuentro de fe, este nuevo nacimiento, te invito a que lo tengas hoy. Al final de la reunión, acércate a alguien de los que te invitaron, o a un servidor, o a alguno de los hermanos que pasó al frente a dirigir, y dile: yo quiero que me expliquen cómo puedo tener este encuentro con Jesucristo, este nuevo nacimiento, y te vamos a explicar con la Biblia cómo se tiene. No lo dejes para después. Y tú, hermano, que me escuchaste, que tu fe ha estado vacilando, que te has sentido abrumado por tantas circunstancias que parece que nos dicen que Dios no está con nosotros, que parece que nos dicen que el mundo va de mal en peor y que Dios no cumple sus promesas. No te dejes engañar por el maligno, no te dejes engañar por el mundo, por tu carne. Confía en el Señor. Y si necesitas reconocer que has vivido en desobediencia, que has practicado solo unas cosas de la Biblia, pero otras no las has practicado, corrige, hermano, y métete al camino de la obediencia al Señor. Él no espera que seas perfecto, espera que seamos fieles, sinceros, y que vayamos avanzando, y Él nos da el poder de obedecer, porque dice su palabra: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No te dejes amedrentar por el mundo que nos da sus supuestos evidencias de que Dios no existe, de que el hombre es producto de la casualidad, de que Jesucristo no existió. No te dejes engañar por esas falsedades. Usa estos sencillos argumentos, pero poderosos, y confía en aquel que se entregó por nosotros y que está aquí presente y que es nuestro Salvador. Confía en lo que Él dijo. Él no nos va a fallar. Y un día lo veremos cuando Él regrese por nosotros. Cuando Él venga y lo veamos cara a cara. Aferrémonos a esa fe con evidencias, a esa fe con hechos que nos presenta su palabra. Gracias te doy por lo que hemos estudiado, Señor. Pongo en tus manos a cada persona y que nos ayudes a perseverar en buscarte, en obedecerte, y que las decisiones que se estén tomando en los corazones y las reflexiones a las que tú nos has llevado nos lleven a acciones concretas, firmes a cada uno de nosotros, que no se queden en emociones,
sino que vayamos a las acciones que tú nos vas a ayudar a hacer, porque tú estás con nosotros para obedecerte. En el nombre de Cristo. Amén.